Ok, gracias. Bueno, entonces acabamos de iniciar la grabación. Bienvenidas, bienvenidos todas las personas que están aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, entonces en esta sesión que estamos llevando a cabo el día de hoy, les comentaba que esta mañana, en la misma sesión que tuvimos, surgió la duda sobre las evidencias que están entregando en este momento. Entonces, como surgió esa duda, entonces yo lo que voy a hacer en este momento es conectarme, ¿cierto? Y voy a mostrarles a ustedes dónde encuentran la evidencia. ¿Sí? Inés, dime, ¿cuál es la pregunta? Hola, sí, Pilar. Sí, buenas tardes. Sí, sería bueno que nos aclararas eso porque yo he leído varios temas ya de este módulo y en casi todos lo que encuentro son evidencias, pero que no son calificables. Entonces, no sé dónde es que está la evidencia calificable porque yo sigo como que todos los días avanzo un poquito en cada tema y Ujú, avance y hay como ejercicio que dice, esta actividad no es evaluativa, pero la que ujú. es calificable, o sea, ¿cuántas calificables son? ¿Cuántas Son calificables son? 4 calificables en plataforma y una que es un speaking final, ¿sí? Pero ¿dónde está eso? Porque yo veo los temas y veo puras actividades que no son calificables, no Sí, encuentro las sí, ya. calificables. Ya les voy a mostrar porque esta mañana surgió la misma duda, entonces vamos a volver a mostrar la ruta, ¿sí? Para que ustedes puedan visualizar dónde están las calificables, ¿listo? Entonces, sí quería que eso quedara en la grabación. Voy a volver a compartir pantalla aquí en la grabación, mm, porque sí sé que varias personas tienen la duda. Además, surgió la duda porque hay personas que o sea, han presentado la prueba, hay personas que sí ya han presentado la prueba, y no la han aprobado, ¿no? Entonces, el tema también es ese, que tienen 3 intentos para presentar la prueba inicial. La prueba inicial es sobre datos personales, información personal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a arrancar por ahí. Juliana. Sí, profe, tengo una duda. Bueno, yo ayer presenté la evaluación, pero entonces Ujú, pues quería como verificar las respuestas correctas y las no correctas, pero pues no me dejaba visualizar y ujú. solamente me aparecía en calificación A. Entonces no sé si pasé Sí, o... sí pasaste. Sí, entonces, bueno, aquí, para no tener que irme tanto, estoy compartiendo pantalla completa. Cada vez que compartimos pantalla completa se muestra toda esta cantidad de pantallas, ¿no? Bueno, entonces acá volvemos aquí al enlace del curso, ¿vale? Ayer les compartí la grabación de lo que se trabajó el lunes. Bien, mi internet está un poquito lento. A ver si mejora un poco ahorita. Listo, entonces vamos a irnos con la vista aprendiz para que sea más familiar. Voy aquí a dejar de compartir mi cámara un momento porque la verdad siento que no está funcionando bien mi internet, está muy lento o en mi internet o en mi computador. Entonces acá, vamos a este enlace que dice contenido del curso. Me confirman porfa a través del micrófono si pueden ver en mi pantalla. Sí, señora. Listo, gracias. Entonces acá en este enlace que dice contenido del curso, vamos a este enlace que dice proyecto. Y acá en este enlace entonces aparece, aquí es donde está el contenido y también están los entregables que sí son calificables. Entonces aquí en actividades de guía de aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Está la guía de aprendizaje, que es un documento que nos dice cómo empezar a trabajar los temas, ¿sí? Entonces que empecemos por el componente formativo uno, después el 2 y después el 3, ¿cierto? Y acá en este enlace que dice actividad de aprendizaje uno es donde encontramos el enlace que es el enlace donde encuentran las evidencias calificables. ¿Cuáles son las evidencias calificables? Estas 3. Test, English Does Work 1, ¿cierto? Foro, Let's Meet, presentación de la rutina diaria y video presentación. Esta semana está disponible, bueno, están disponibles todas. Estamos trabajando este test y esta presentación de rutina diaria.
Esos son los 4 entregables que tenemos uno por semana. El test estaba programado para hasta el 22, ¿cierto? Hoy es 23. Entonces vamos a dejarlo hasta el 28 debido a que, bueno, ha habido ciertos inconvenientes en la presentación del test, ¿sí? Denme un segundo porque esto cuando yo cada vez que me paso por acá y veo todo ese poco de ventanas como que algo me distorsiona. Entonces, bueno, vuelvo aquí. Se me hace un poco más visualmente más amigable esta parte. Eso ya son cosas muy personales a mí. Inés María, dime. Hola, Sí, Pilar, una pregunta. En esa actividad de aprendizaje, ¿ese test es el que uno hizo, o estoy equivocada, es el que uno hizo inicial donde le evaluaban el conocimiento que no era calificable o este es otro? este es O otro, sea, este sí es calificable. Ujú. y para hacer este, uno ha tenido que leer todo el contenido de la semana, todo el contenido que está ahí en la guía de aprendizaje El para poder completar todo contenido, esto. el componente uno que es como la parte de información personal, ¿sí? Componente uno y el 2 creo que aplican para estos dos, para esta evaluación, ¿sí? Entonces acá, Y, dime. y el foro es diferente al foro que ya hicimos de presentación. Ujú. Cuando iniciamos, este es otro foro Ujú, diferente. sí, porque el foro de presentación, que es el foro social, no es calificable. Este sí es calificable. Este se llama Let's Meet, ¿sí? Que va a estar disponible a partir del lunes. ¿Listo? Entonces ese, sí. Entonces lo que tenemos que tener esta semana es el test SEDW1AA1 este, Exacto. Ujú, exacto. es el que es entregable para esta semana. Ujú, sí. Ujú, hasta el 28 vamos a dejarlo. ¿Listo? Ok, listo, Listo. gracias. Entonces sí, cuando ustedes aprueban entonces aquí, miren que aquí hay 5 páginas. Aquí dice 1 de 5, ¿cierto? Entonces, en ese 1 de 5 están los enlaces. Cada paginita o cada diapositiva es como ahí aparece un enlace. ¿Listo? Entonces, Juliana me decía, yo lo presenté y al final tuve una A. Cuando tienen una A quiere decir que aprobaron, ¿sí? Cuando tienen una D quiere decir que no aprobaron. ¿Listo? Entonces, acá avanzamos en esta, por ejemplo, English Just Work, y aquí aparece el test y aquí aparece la evaluación. ¿Sí? Realmente el plazo final va a ser hasta el 15 de marzo. Aquí aparece 17 porque es la fecha final, pero es hasta el 15 de marzo. Se programa y se espera que ustedes lo desarrollen dentro de las fechas del cronograma. En el cronograma aparece hasta el 22 y lo vamos a ampliar hasta el 28. ¿Sí? Pero realmente el enlace siempre va a estar disponible hasta el 15 de marzo. Todos los enlaces. ¿Listo? Bueno. Y ya después del 15 de marzo, ahí sí ya después de esa fecha no estarán disponibles. ¿Listo? Entonces acá, damos clic en presentar evaluación. Entonces sí, miremos cómo es la evaluación para que ustedes se familiaricen. ¿Listo? Eh, bueno, entonces aquí, como yo realmente no soy aprendiz, entonces bueno, puede que se visualice un poco diferente. Aquí aparece la presentación otra vez y aparece el tiempo, ¿no? 30 minutos. Preguntas. Entonces, en las preguntas ya ahí yo puedo empezar. Entonces, aquí me van a hacer un ejercicio de comprensión, de listening. Las primeras 10 preguntas son sobre eso. Aquí aparece la información personal, ¿sí? Y aquí aparecen las opciones. Van a ser siempre las mismas opciones. Entonces, cada una de estas preguntas tiene que concordar con una de estas respuestas, ¿sí? No se repite nunca una misma respuesta. Entonces, aquí tienen 10 preguntas y también tienen 10 opciones de respuesta. Importante que nunca repitan una y siempre va a haber una más correcta que la otra en términos de uso del idioma. Por ejemplo, aquí voy a hacer la siguiente aclaración. Cuando dicen, Where is Robert from? ¿Sí? Entonces, yo realmente hay dos opciones correctas, ¿no? Robert, a ver, puedo decir he's from Canada o he's from Colombia, dependiendo de si es from Canada o from Colombia, ahí hay que escuchar, ¿cierto? Pero si digamos que es colombiano Robert, entonces he's from Colombia o he's Colombian. Estas serían las dos opciones que tenemos viables, he's from Colombia o he's Colombian. Lo que pasa es que cuando en la pregunta nos dicen from, en la respuesta se espera que también digan from, en términos de uso del idioma, no en términos de comunicación. Digamos que si alguien me dice a mí, where are you from? Y yo le digo, I'm Colombian, está bien.
Si le digo I'm from Colombia, también está bien, ¿sí? Generalmente cuando decimos from Colombia, estamos diciendo de el lugar. Cuando yo digo I'm Colombian, estoy diciendo la nacionalidad. Entonces, cuando aquí me dicen, what's the nationality of Billy? ¿Sí? Puede ser que la nacionalidad de Billy sea Colombian o Canadian, pero la nacionalidad en sí, la palabra nacionalidad, sería Canadian o Colombian. Entonces ahí hay que ser cuidadosos cuando escojan la respuesta. ¿Listo? Bueno, estas son las primeras 10 preguntas. Escuchamos el audio. Con base en el audio, lo podemos escuchar las veces que creamos necesario. Entonces, según el audio, resolvemos las preguntas. ¿Listo? La segunda pregunta, y de aquí van a salir como unas 6 preguntas, quizás muy similares a esta que tenemos aquí, es seleccionar a, an, or, the, right? Entonces ahí vamos a seleccionar una de las 3. Yo les voy a explicar aquí rápidamente la diferencia que hay entre las 3, entre el uso de las 3, para que ustedes tengan claro cuando lo vayan a hacer. ¿Listo? Voy a ver si comparto aquí. Entonces aquí para responder esa a, an, or, the. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el a o el an, ¿cierto? Las dos significan uno, una, une, sí. Usan la e también dentro del género. Uno, una, un, ¿cierto? Se refiere a uno o a una o a une, ¿cierto? Uno, right? Good. Cualquiera de las dos. Entonces aquí, yo digo, lo ideal en el inglés, estas reglas, ellos usan muchas reglas en sentido de pronunciación, como por ejemplo, que no haya dos sonidos vocales pegados, ¿sí? Entonces aquí dirían, si yo digo apple, ¿sí? Entonces diría an apple, ¿sí? Ahora, ¿cuándo usamos el the? Cuando yo digo aquí, digo apple that, perdón, that it's on the table, right? ¿Ya? O cuando digo green apple. Cuando digo algo más específico, ¿sí? El da sí es cuando ya digo algo específico. La manzana que está encima de la mesa. La manzana verde. La manzana roja, ¿sí? Entonces, cuando ya decimos algo más específico, esto. The one that is on the table. The green one, right? Entonces ahí sí diría the. Entonces, en esa especificidad, ahí sí digo the, right? Si digo la tienda de la esquina, right? Pues ya diría the store that is on the corner, right? O bueno, entonces también, si digo, por ejemplo, aquí en Bogotá hay unas tiendas que se llaman coratiendas, right? De o Jumbo, ¿cierto? Que creo que está a nivel nacional. The Jumbo Stores o the Jumbo Supermarkets, ¿cierto? Entonces ahí hablaría de the. Estoy hablando de algo muy específico que son los supermercados Jumbo, ¿sí? En los otros casos, y el the me sirve para hablar de una sola cosa o me sirve para hablar de varias cosas, como aquí te digo supermarkets, ¿cierto? En cambio, estas dos me sirven para hablar solo de una cosa que no sé si es una manzana verde o una manzana roja. No sé si es ¿sí? Un limón o si es, no sé, una naranja, ¿ok? Entonces, cuando el sonido, ellos para usar una o la otra, tratan de no usar el mismo sonido vocal. Entonces, si yo digo, por ejemplo, un ingeniero o una ingeniera, entonces digo, an engineer, right? An architect. Pero cuando ya digo lawyer, que es un abogado, ¿cierto? Entonces ahí diría, o abogada, a lawyer, right? Entonces, ahí diría a lawyer. Entonces aquí no usaría en, porque aquí el sonido no es un sonido vocal, ¿sí? Sino que es un sonido consonante, ¿sí? Todos los que sean con sonidos vocales, como esta, ¿sí ven? Apple, engineer, architect, ostrich,
¿sí? Que es una avestruz. Ay, no, una avestruz, no me acuerdo. Bueno, sí, sí, creo que es una avestruz. Ahí ya estoy confundiendo los nombres de los animales. Bueno, entonces ahí el sonido es la O, iría ostrich, ¿sí? An ostrich. Good. Bueno, entonces aquí en estas preguntas que nos están haciendo, nos van a hacer más o menos unas 6 preguntas donde tenemos que escoger a, an, or, the, ¿sí? Y la regla sería, para seleccionar, sería la que les acabo de explicar, ¿cierto? Ya después, entonces viene la pregunta 3, que también es similar a, an, or, the, right? La 4 también, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería It's a capital of Colombia o It's the capital of Colombia. ¿Cuál creen ustedes que es la opción más correcta? Is the capital of Colombia. Perfect, Lina. That's it. It's correct. Porque no hay varias capitales de Colombia, ¿no? Solo hay una capital de Colombia. Entonces, como es algo muy específico, diríamos the capital of Colombia, right? Okay. Perfect. Entonces acá, lo mismo en las 5 también, an or the, right? En las 6 también, en las 7 tenemos varias de estas, ¿listo? Y tenemos the listening, ya las otras serían the listening, ¿sí? Aquí dice It's, Teams Manager, y ahí seleccionaríamos la que creamos que es más correcta, ¿listo? Entonces miren que estas, hay unas que son corticas. Estas, por ejemplo, son de escribir la palabra, ¿sí? La palabra que al organizar estas letras están desorganizadas, ¿cierto? Entonces suene como una palabra real, ¿no? Dentro del idioma del inglés. ¿Cuál sería la palabra aquí? Con estas letras, ¿qué palabra del inglés puedo armar? Phone. Exactly, phone, right? Aquí sería 5. 5, ¿listo? Y vamos a dejar hasta ahí, ¿listo? Phone 5. Entonces, al organizar yo estas letras, armo una palabra, ¿sí? Que pertenezca al inglés, por supuesto, ¿listo? Y después viene, esto también es de escribir palabras, hay que escribir las palabras que yo escucho. A. Job. Aquí sería job, ¿sí? B. British. British. C. Father. C sería father. D. Y la idea es escribirlas de la forma correcta en inglés, ¿cierto? Entonces esto es como un dictado de palabras básicas que se ven en el nivel 1. Y ya después finalmente viene esta sección que es leer. ¿Sí? Aquí hay una persona que se está presentando que dice, I am Rose Williams, I'm 8 years old, I live in a beautiful house with my parents and 2 brothers, right? Y esta descripción de Rose y su familia, ¿sí? Entonces vamos a responder estas preguntas con base en el ejercicio de lectura. Entonces ahí tenemos vocabulario, listening, reading comprehension, ¿sí? Y algo de gramática, ¿vale? Y esa es toda la prueba. Cuando ya terminamos la prueba, hemos respondido todas las preguntas, damos clic aquí en finalizar y finalizar. ¿Listo? Puede aparecerles un poquito diferente a como me aparece a mí, pero la idea es que ustedes ubiquen las preguntas, miren las pestañitas y al final dicen finalizar, enviar todas las respuestas. ¿Listo? Inés. Sí, una pregunta, Pilar. Si uno de entrada esta prueba la hace la primera vez y no la prueba, ¿hay posibilidad de volverla a repetir o ya? Sí, tienen 3 intentos cada persona en este momento. ¿Sí? Sí, después Pero 3 de... intentos, si la hago hoy, ¿puedo hacerla mañana o tengo que hacer los 3 intentos seguidos? No, puedes hacerla cuando tú quieras, no tienes que hacer los Pero 3. son 3. 3 es el límite que hay en este momento. Si hay alguien que Ok. requiera otro intento, porque es posible, o sea, estamos en nivel 1, entonces, no sé, puede ser que no haya entendido la dinámica de las preguntas, puede ser que no sepa cómo escribir bien las palabras, puede ser que el ejercicio de escucha me cuesta o el ejercicio de lectura me costó un poco más, o bueno, sí, cualquier razón, y todas son válidas. Entonces me Ok. dicen, ¿vale? Me mandan un mensajito y me dicen, si ustedes me envían un mensajito por el foro, por acá, por el foro de dudas, aquí hay foro, hay 2 foros en este momento, el social y el de dudas e inquietudes. Si en el foro de dudas e inquietudes, ahí me pueden decir, hola, yo quisiera tener la posibilidad de otro intento,
Ya hice mis 3 intentos y quisiera otro intento para la primera prueba. Entonces, con mucho gusto, yo habilito otro intento, ¿vale? Para esa persona. ¿Listo? Gracias. Bueno. vale. Profe, buenas tardes. Hola, Ana, dime. Buenas compañeros y compañeras. Bueno, con respecto al contenido del tema, bueno, yo también tenía la inquietud de la compañera con respecto a la prueba, ya que en mi caso se me dificulta diferenciar las pronunciaciones. Y lo otro es sobre el contenido. Tenemos prácticamente como 3 unidades. Esas unidades las vamos a ir desarrollando semana a semana, o por decirle, o ese es todo el material del primer módulo. Ese es todo el material del nivel 1 realmente, ¿sí? Ok. Entonces, para esta primera prueba, como en el segundo módulo está la parte más dura, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De esto de personal information, ¿sí? Que si yo desarrollo el módulo, si yo voy aquí, a ver, estamos acá, desarrollo el módulo acá, ¿sí? Pues me voy a familiarizar mucho con la parte de family y personal information, ¿cierto? Good. Entonces, este nos va a servir para desarrollar la prueba, ¿vale? Todo lo que vamos aquí hay introducción, pronombres, personal information. Entonces, yo, si voy aquí a personal information, ver contenido, ¿sí? Entonces, me dan la pronunciación, ¿sí? De diferentes expresiones. Entonces, yo digo aquí, yo puedo escuchar la pronunciación, perdón, di ver el recurso. Había que dar clic ahí en ver el recurso y cuando abro el recurso, voy a devolverme un poco. Entonces aquí, esto es lo que me aparece, ¿sí? Y yo puedo iniciar directamente desde acá, desde este enlace, o puedo ir aquí, a estos 4 temas que nos presentan aquí. Entonces, personal information, ¿sí? Entonces tenemos personal information, family, likes and dislikes y daily routines. Esos son como los 4 temas grandes que vamos a ver, ¿sí? Personal information, family, likes and dislikes y daily routines. Esos son los 4 temas grandes que vamos a ver, ¿sí? Entonces aquí tenemos preguntas como... What is your name? Aquí hay un acento, esto sí me gusta mucho de esta versión. Bueno, hay varias cosas que me parecen muy buenas de esta versión nueva del curso y una de esas es que nos dan diferentes acentos. Lina, dime cuál es tu pregunta. Profe, sucede que yo ayer estuve estudiando esta parte. Al final de cada como parte, no sé, hay como un ejercicio. Ujú. Yo lo realicé, me fue bien, pero no tenía como la opción de enviar. Ah, sí, no. O no se envía. No, ese no se envía. Ese es toda esta parte de acá es práctica, ¿cierto? Toda esta parte de acá es práctica, que nos ayuda mucho si la realizamos antes de hacer la parte de la prueba, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, pero... sí, profe, es súper importante hacerla antes de la evaluación porque es la base, es la que da la Ujú. información. Exacto, exacto. Tienes toda la razón, Lina. Ujú. Así es. ¿No? Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta sobre eso, sobre esa parte del enlace. Inés, dime. Yo vi, es que yo estoy confundida, yo vi esa parte que usted está mostrando ahora no la he visto, yo vi fue una parte donde está en que la frase afirmativa en presente simple, Ah, sí, sí, sí. donde afirmativa está donde conjugan el verbo to be, I have, I do, Ujú. es otra parte, pero entonces yo no sé si fue que empecé por el componente que no era, o sea, no sé, me empecé fue como por esa parte de los verbos y No, donde está yo me fui al segundo porque en el segundo está la parte de personal information, pero claro, en esta primera tenemos 3 componentes, ¿sí? Esto va a ser todo lo del curso, ¿sí? Entonces, en este primer componente está la parte de nice to meet you, como nosotros vimos el lunes, por ejemplo, expresiones para presentarnos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver este recurso también. Entonces, si yo doy clic aquí, accedo al recurso educativo, como lo dice el enlace, y me va a llevar a esta pestaña. Se abre otra pestaña, ¿sí? Este es el primero, este realmente es el primero, ¿sí? El segundo es este que dice, let's introduce ourselves, que aquí aparece esto, personal information también, ¿no? Family y personal information,
¿sí? Y el primero es este, que dice nice to meet you, it's nice to meet you, ¿sí? Entonces aquí seguramente tuviste esto, ¿no? Los verbos, los saludos, es. ese es el primero, está perfecto, ese fue el primero que hiciste, ¿listo? Lo que pasa es que cada módulo o sea, comprende varias, o sea, siempre el material es extenso en cada módulo. Sí, eso sí es No piensa verdad. que ya ha terminado y cuando viene a ver hay más y más y más. Dios Sí, mío. sí. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Entonces, claro, esta parte que ustedes la pueden desarrollar por sí mismos o por sí mismas, ¿sí? Generalmente yo no la trabajo en la clase, sino que en la clase, ¿qué hacemos? En la clase hacemos ejercicios de escucha y vemos estrategias para mejorar la escucha y el speaking, ¿cierto? Porque aquí, en esta parte del contenido, ustedes les están dando el vocabulario, ¿cierto? Les están dando como el uso del idioma. Entonces, esta parte me parece chévere porque la exploran ustedes, hacen los ejercicios y en las clases de nosotros, estas, entonces vamos más profundo en la parte del listening, estrategias para mejorar el listening y también la parte de speaking, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos viendo todo esto. Ok, gracias. Con mucho gusto. Hoy estamos viendo esta parte porque me he dado cuenta que hay dudas, ¿cierto? Hay vacíos en cuanto a cómo llevo esta información, qué reviso primero, después dónde realizo la prueba, dónde están las evidencias que son calificables. Y por eso arrancamos hoy revisando esta ruta de nuevo, ¿sí? Porque yo sé que, bueno, lo miramos a vuelo de pájaro el viernes, pero como es una plataforma nueva, o bueno, no es una plataforma nueva, es una plataforma que veníamos usando, pero que tiene un componente diferente, se estructura de forma diferente, el programa en sí, entonces por eso se requiere como volver a revisar. ¿Listo? Entonces por eso estamos haciendo esta parte introductoria de nuevo, estamos revisándolo, explicando, igual para eso también son estas sesiones, ¿no? Si surgen dudas, pues hay que aprovechar el espacio para solucionarlas, ¿cierto? Entonces, bueno, precisamente por eso fue que empecé con esta parte, para que también quede en la grabación y para que las personas que también tienen la misma duda y no se pueden conectar en este horario, pues vean la grabación y tengan claridad, ¿cierto? Bueno. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Bueno, entonces este es el primer componente, tenemos introducción, categorías gramaticales básicas, lo que les decía, por ejemplo, si yo voy a categorías gramaticales básicas, y a mí esto me parece muy denso, ¿no? Miren que aquí nos están presentando estas expresiones una, el, la, los, ¿sí? Que el artículo para estas expresiones en inglés va a ser el the, que fue lo que explicamos hace un momento, y el I, el an significa uno, una, ¿sí? O un, ¿sí? O une. Y aquí nos dan ejemplos como I need the biology book and the summer sheets, ¿sí? Entonces miren que el the está hablando de algo muy específico, el libro de biología y las hojas de resumen, ¿sí? Y me dan la pronunciación, I need the biology book and the summary sheets. ¿ok? Así suena un poquito robotizada, pero también hay diferentes acentos en este material. Si a mí esto me parece muy denso, ¿no? O sea, leer todo esto, sí, hay personas a las que nos gusta, porque nos gusta el idioma, bueno, yo me incluyo ahí porque la verdad sí me gusta, pero hay personas a las que de pronto no, entonces no hay ningún lío. Yo que les invito a hacer lo siguiente, váyanse al ejemplo. Con el ejemplo, entonces entendemos que se usa de esta manera, ¿sí? Si nos da pereza, si nos parece demasiada información aquí explicativa, pues vamos al ejemplo, ¿no? Entonces en el ejemplo, miren los ejemplos y revisen como por qué sí, por qué no uso esta o la otra, ¿no? Aquí estamos hablando con el the, mencionamos algo específico, mientras que con el an o el a estamos hablando de un objeto, ¿sí? Que no es un objeto en particular. I need a book. Aquí están diciendo, necesito un libro. Me están diciendo lo que significa además, ¿no? Y me están dando la I need a pronunciación. book. I need a book. ¿Sí? I need a book. I need a book. Que les invito a hacer los ejercicios de repetición, a que ustedes cuando revisen esto, entonces digan, imiten, ¿sí? I need a book. Ella no dice, I need a book. I need a. Aquí es como si fuera una R. I need a book. ¿Sí? Y nos copiemos eso.
no nos están diciendo qué libro, no nos están diciendo si es un libro de biología, si es un libro de literatura, de matemáticas, no. Están diciendo un libro. Entonces, como no están diciendo nada que sea específico ni particular, ahí es cuando usamos el a o cuando usamos el am. ¿Ok? Good. Bueno, igual, si ustedes revisan este material, ven los ejemplos y algo no queda tan claro, en estas sesiones también. Me pueden escribir también y decirme, profe, yo revisé tal cosa, pero no me quedó claro. ¿Será que eso lo puedo revisar en clase? Así se puedan o no se puedan conectar, igual después ponme la grabación, ¿no? Entonces sí, eso que decían hace un momento, estamos trabajando esto, yo hago los ejercicios, después continúo y trae más ejercicios. Sí, eso es muy cierto. Son solo 3 componentes para todo el curso. Aquí estamos viendo solo 3 componentes para todo el curso. Componente formativo que dice encantado de conocerte, it's nice to meet you. Está el componente formativo que dice let's introduce ourselves. Está el componente formativo que dice what I do every day, que es el de las rutinas, ¿cierto? Ok, entonces bueno, denme un segundo, por favor, ¿vale? Emi, dime. Que no funciona la segunda llave. Ok, perdona ahí un momentico. Ok, no estaba aquí. Bueno, entonces acá. Entonces, eso era como la parte ya más de guía sobre cómo revisar el material y las evidencias en la plataforma. Inés. Sí, hola. Entonces, para hacer el test, el primero que es el que hay que hacer esta semana, que es el de calificable, entonces en lo que entendí hay que hacer el componente formativo, el de dice hello, hola, encanta conocerte, y el de presentémonos. Son los primeros componentes son los que necesitamos para hacer el test calificable, ¿cierto? Exacto, exacto. Ok, Exacto. gracias. Listo. Eso es lo que nos sirve. Entonces, por ejemplo, aquí en el de Introduce Ourselves, que es donde nos dan personal information, ¿sí? Entonces acá avanzamos, perdón, es este, Let's Introduce Ourselves, sí, entonces damos clic aquí. Creo que ya lo tenía abierto. Entonces aquí, por ejemplo, en este introducción al presente simple, pronombres personales, yo soy muy honesta, esta parte me parece chévere, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Me enfocaría más en los ejemplos, ¿sí? Que de pronto en toda la lectura gramatical, ¿sí? Que a mí no me molesta, a mí me gusta, ¿sí? Y a mí me funciona, pero hay personas a las que no les funciona, hay personas a las que la parte gramatical, no sé, como que les cansa un poco, ¿sí? Aquí hay un videíto, este videíto sí me parece muy bueno, ¿sí? Y este videito, pues, chévere que lo veamos, ¿listo? Ya después, cuando seguimos avanzando, continuar, aquí, ¿sí? Entonces aquí vienen ya a decirnos un poco cómo uso yo las conjugaciones de los verbos en inglés, de los verbos en general, ¿sí? Y ya después viene aquí esta parte de, bueno, mi internet está lento, así les pido excusas porque tuve que usar aquí datos míos realmente. Entonces acá, bueno. eh, Yo me iría directamente aquí en la parte de Personal Information. Y ya les voy a explicar por qué con el ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Pero aquí me dan vocabulario. Y esta parte de vocabulario sí me parece chévere. Porque aquí dicen, el parent significa padre de familia sin importar el género. ¿Sí? En inglés, para algunas cosas sí está el género y para otras no. Por ejemplo, si yo digo sister, estoy siendo hermana. Mientras que si digo brother, estoy siendo hermano. ¿Sí? Si digo daughter, estoy diciendo hija. Si digo son, estoy diciendo hijo, ¿sí? Wife, esposa, husband, esposo, ¿sí? Si yo no quiero decir esposa o esposo, espose, por ejemplo, entonces yo diría my partner o my couple. Voy a escribirlo aquí, ¿sí? My partner or my couple. Puede funcionar, ¿sí? Good.
También pueden decir my loved one, right? Loved one. Mi persona amada. Okay, my loved one. Mi amado, mi amada, mi amada, right? Y acá me dan cosas como esto, ¿no? De vocabulario. Entonces, si yo digo parents, estoy siendo padre de familia, si digo parents, estoy siendo padres de familia sin importar el género. Si digo child, también me funciona para niño o niña, ¿sí? O niñe. Y si digo children, estoy hablando de hijos en general sin importar el género, ¿vale? En inglés sí tenemos una palabra para hermana, hermano, pero si estoy diciendo hermanos en general, hombres y mujeres, diría sibling. Esta es la palabra que no tiene género. Si yo digo sisters, estoy hablando solo de mujeres. Si digo brothers, estoy hablando solo de hombres. ¿Sí? Entonces, sí, como para que tengan eso claro. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, eh? Ok, good. Dice, otra pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta por aquí? Me parece escuchar. No. Bueno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, ¿cuál es el ejercicio del día de hoy? El ejercicio del día de hoy es mostrarles a ustedes cómo trabajar un ejercicio de escucha, por ejemplo. ¿Listo? ¿Por qué me gusta hacer ejercicios de escucha? Porque en el ejercicio de escucha tenemos todo esto que está explicado aquí de forma desmenuzada, vocabulario y todo esto. En el ejercicio de escucha está implícito. Si yo entiendo el ejercicio de escucha y me copio las expresiones del ejercicio de escucha, creo que tengo un alto rango ganado. ¿Por qué? Porque ahí está el uso del idioma, realmente. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo no me sepa las reglas gramaticales, que no hay lío, no hay necesidad de sabérselas, pero ahí estoy aprendiendo a comprender el idioma en su forma más auténtica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Entonces, bueno, si no hay más preguntas sobre eso, voy a pasar al ejercicio que tengo por el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, para el día de hoy yo tengo esta parte, que es Steps to do your listening exercise, que son pasos para hacer ejercicios de escucha, ¿sí? ¿Cuál es el ejercicio de escucha que vamos a trabajar hoy? Un ejercicio de escucha que está muy relacionado con los temas que vamos a ver. Uno de los temas es daily routines, que son las cosas que hacemos a diario, ¿sí? Entonces aquí les voy a compartir este enlace, ¿ok? ¿Y qué es lo que yo sugiero para hacer este ejercicio de escucha? Les voy a mostrar aquí. Bueno, lo primero dice, listen to the audio without subtitles, without captions, at least twice. Twice significa two times, right? Que son dos veces. La palabra times puede ser horas, puede ser veces, puede ser periodo, puede ser tiempo realmente, ¿sí? Momento, ¿ok? Entonces, el times puede significar varias cosas. Si yo digo twice, estoy diciendo two times, que sería dos veces, ¿no? Mínimo dos veces. ¿Ok? El audio, ¿para qué? ¿Para qué yo les sugiero esto? ¿Para qué escuchamos el audio sin siquiera revisar las preguntas? Para acostumbrar a mi oído al idioma. Entonces, yo aquí les comparto algo que yo he hecho, que yo hacía cuando yo estaba aprendiendo inglés sin estar todavía estudiando para ser profesora de inglés. Lo que yo hacía, pero era porque a mí me gustaba mucho, era poner una canción en inglés, ¿sí? Y empezar a escribir como yo creía que estaban diciendo eso. Había palabras que yo entendía como thank you, como thanks. eh, sí, habían palabras que para mí eran sencillas de identificar como speak, ¿sí? Yo ya sabía cómo se escribían en inglés, ya había visto los verbos y las identificaba. Pero puede ser que haya expresiones que yo no entendiera porque ellos pegan los sonidos. Entonces yo le escribía como yo entendía la pronunciación o como yo me imaginaba que la palabra se escribía y después me iba a buscar la letra y ahí sí comparaba si sí o no. En ese tiempo pues no tenía acceso a internet, entonces a veces
buscaba, no sé, alguien que tuviera el CD original y ahí venían las letras de las canciones. Bueno, eran otras épocas, ¿no? Entonces, yo hacía ese ejercicio. Ahora es un poco más fácil porque ustedes pueden encontrar cualquier letra en inglés en internet y en cualquier idioma, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este ejercicio que tenemos aquí, que es de una página que me parece muy buena, se llama Randall's ESL Cyber Listening Lab. Entonces aquí en esta página, por ejemplo, aparece el nivel, que aquí sería easy, right? Después dice everyday activities, bueno, y la duración, 120, right? Good. Y acá, bueno, aquí sí, denme un segundito. A ver, entonces aquí en esta parte dice, perdón que me están preguntando aquí una información con esto del cambio, con esto del cambio de la red. Bueno, discúlpenme, vuelvo aquí. Entonces, ¿yo qué hago primero? Escucho esto, ¿sí? Y trato de identificar de qué me están hablando, ¿sí? Esa sería mi primera forma de abordar el listening. Escuchar a ver si yo identifico de qué me están hablando, a ver si yo identifico cuál es la situación, a ver si yo identifico qué está pasando, ¿sí? Escucharlo por lo menos 2 veces sin familiarizarme con toda la situación. Porque si yo voy y leo las preguntas, ya me estoy familiarizando con la situación, ¿sí? Hay otras páginas que ofrecen el script o la transcripción, ¿cierto? Y entonces ahí ya yo le estoy ayudando mucho a mi cerebro y no estoy acostumbrándolo a escuchar y sí es importante acostumbrarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, sé que estamos muy cortos y cortas de tiempo, pero vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de escucharlos. Yo le voy a dar 4 minuticos para que ustedes escuchen, por favor. Escuchen por lo menos una vez o sería genial si escuchan 2 veces sin irse a las preguntas, solamente escuchar. Traten de escribir palabras que entiendan, traten de escribir ideas que entiendan. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio de forma individual en este momento, 4 minuticos. ¿Listo? Bueno, ya les pasé aquí el enlace, voy a volver a pasar aquí el enlace en el chat para que por favor lo revisemos. Are you ready? Is everything clear? ¿Sí estamos listas, listos, listes? ¿Está claro? Perfect. Thank you. El listening, ya te muestro. Está ahí abajo. Está aquí, entonces cuando yo cargo la página, aquí está. Yo creo que la página aparece así, ¿sí? Bajo un Sí, poquito, así aparece. bajo un poquito. Y aquí me aparece toda la descripción del listening, ¿sí? Y aquí está dice listening Ok. exercise y ahí aparece Ok. ¿sí? Bueno, Ya lo ok.
Okay, are we ready? Did you finish? Ya estamos listos, listas. ¿Terminaron de oír? Bueno, vamos a dar otros minutos. ¿Cómo les fue? Bueno, ¿hicieron el ejercicio una o dos veces? ¿Cómo les fue? ¿Escribieron algo? ¿Entendieron? Inés, Yo lo escuché 2 veces, pero realmente no entendí mucho, porque hablan como muy rápido hablan y de rápido. pronto bastante vocabulario que uno no conoce. Ujú. Algo que entendí fue como están preguntando, o sea, como que dos personas se encuentran, no sé si en una parada están preguntando como que a qué horas pasa el bus, algo del trabajo de él dice, y dice como cuando llega a la casa ve con la esposa televisión, o no sé si es que la esposa ve televisión y algo de clases de piano, como al Ujú. final, o sea, Bien. como le que así, pero no sé muy bien. Ujú. Me parece genial. Bien, Inés. ¿Alguien más relacionado con la rutina diaria? Esto me parece muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque, claro, hablan rápido, pero es lo que les digo, eso es una cuestión de práctica. Entonces nos acostumbramos el oído y ya después, con lo que vamos a hacer ahora, ya va a ser un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Claro, ellos hablan un poco rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero que hagamos después, no? Después, entonces,
sí hay que escuchar el audio y relacionarnos con las preguntas, ¿sí? Después de que ya hemos resuelto las preguntas, sea que las entendimos o no, sea que nos fue bien o no, escuchar con los subtítulos o con la transcripción. Después escuchar sin subtítulos y sin transcripción y después escuchar con subtítulos o con la transcripción e ir leyendo, ¿sí? Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces que estamos escuchando el mismo audio, ¿cierto? En diferentes momentos y de diferentes maneras, ¿vale? Y eso ayuda a que nos relacionemos con lo que nos están diciendo desde diferentes formas, que eso también ayuda mucho. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, miremos esta a ver cómo nos va. Entonces dice, ya escuchándolo aquí, como grupo, entonces, ¿qué dicen, por ejemplo? Dicen, what time does the man get up? ¿Sí? ¿A qué horas él se levanta? El hombre, ¿cierto? Good. Esa sería la primera pregunta. What time At does the man? 5 a.m. Entonces, at 5, ya la contestamos. ¿Ok? Good, perfect. Miremos las preguntas. What time does he get to work? ¿Qué es get to work? Ir a trabajar. A trabajar. Llegar al trabajo, no ir a trabajar, porque puede ser que yo salga de mi casa a las 6, pero llegue al trabajo a las 8, ¿cierto? Entonces, what time does he get to work? Get to work es llegar, ¿cierto? What does he do with his family around 6:30 p.m.? ¿Cierto? ¿Qué hace con su familia él alrededor de las 6:30 p.m.? ¿Sí? Entonces, aquí dicen, they eat dinner, they play games, they read books together, right? Después dice, what do the man and his wife do after the kids go to bed? ¿Sí? ¿Qué hace él y su esposa después de que los chicos, los hijos se van a la cama? Hijos, hijas, hijas. ¿Cierto? Bueno, what is one thing the man does not say about his wife? Que es una cosa que él no dice sobre su esposa. ¿Sí? Entonces ahí, no sé si ya resolvieron las preguntas, si ya resolvieron, chévere. Si no, la idea es resolverlas, escuchar, resolverlas. Y finalmente, la última partecita, para no alargarme tanto, sería, ya después de haber hecho esto, y aquí sí ya es una cosa muy voluntaria de ustedes. Este ejercicio trae 3 ejercicios de vocabulario y trae un transcript. Aquí sí listening script, ¿sí? Este ejercicio de vocabulario me va a ayudar a comprender vocabulario, ¿sí? Relacionado con el listening. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que, bueno, por ejemplo aquí, digamos que yo digo, esta, a ver, la de get to dinner, a ver, aquí, voy a decir esto, ¿sí? Aquí me están dando la respuesta, porque aquí me explican todo lo que le está diciendo. Entonces, por ejemplo, I have to leave home at 20 to 7. Aquí me están diciendo que tengo que irme a tal hora y me están explicando esa hora qué significa, ¿sí? Cuando decimos 22 son 20 minutos para las 7, o sea, las 6:40. It takes me about 20 minutes to walk, esta parte. It takes me about 20 minutes to walk. Me toma más o menos 20 minutos caminar a la parada de bus. Entonces, ¿cómo diría yo, por ejemplo, ustedes en este momento? ¿Sí? Esta sería la expresión. It takes me 20 minutes to walk to the bus stop. En mi caso, yo diría, it takes me 5 minutes to walk to the bus stop. A mí me toma 5 minutos desde donde estoy en este momento. ¿Sí? Díganme ustedes, si me gustaría escucharles en inglés, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes llegar a su parada de bus más cercana? It takes me about tantos minutos, 20 minutes, 5 minutes, 10 minutes to walk to the bus stop. Voluntariamente, ¿quién quiere contarme? Juliet. It takes me about 5 minutes to walk the bus stop. To the bus stop. Perfect. Good. Anybody else? Okay, Juliana. It takes me about 15 minutes to walk to the bus stop. Perfect. Good. Thank you, Juliana. Alejandra. Alejandra and then Lina. Alejandra Perez. Are you mute?
I take me, no, ¿cómo se pronuncia? Perdón. It takes me. It takes me about 1 minute to walk to the bus stop. Oh my God, that is amazing. Great, perfect. Thank you, Alejandra. Lina? And then Andres? It's taking my ay me perdí otra vez, teacher. It takes me. Okay. It takes me about 5 minutes to talk to the bus stop. Perfect. To walk. Great. Andrés? Si le dijera que es los mismos minutos que me tarda a veces, 20 minutes? ¿lo pronuncio igualito? Ujú. Bueno, si quieres Ok. decir lo mismo, o sea, entonces podrías decir same. It's the same for me. Same here, que es como me pasa igual, same here, or it's the same for me, right? Or it takes me the same time. Cualquiera de las tres funciones, ¿ok? Ok. Ahí las A ver. puse en el chat. Ujú. Ok, Samuel. Bueno, Andrés y después Samuel. Ujú. It's take, Ok. it take my the same time minute to work to the bus stop. Perfect. It takes me the same time. Como ya dijiste time, ahí no tendrías que decir minutes. Puedes decir it takes me the same minutes también, ¿no? Samuel, ¿cómo sería el tuyo? It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop. To basta. Perfect. Nice. Ajá. Camila? It takes me about 10 minutes to walk to the bus stop. Perfect. Nice. Listo. Está muy bueno este ejercicio. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron aquí para decirlo. Entonces, miren que cuando vamos a decir algo como una sola oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, después de yo hacer un listening, yo digo, bueno, esta oración me causó un poquito de complicación o esta expresión a mí me gustó y yo quisiera usarlo para mí, ¿sí? Entonces aquí yo diría, it takes me. Entonces escucho ese pedacito, lo repito tantas veces como sea posible para copiarme la pronunciación. Por eso, la última parte de mi sugerencia con el ejercicio de escucha es ir a esta parte donde dice sí, listening script, que esa sería como la sexta vez que trabajaríamos el listening. Y ahí ya entonces yo tengo el listening con todo el diálogo. Ya ahí tengo todas las expresiones, ¿sí? Así yo no entiendo todo como me pasa en la canción. Hay personas que quieren entender todo el vocabulario, chévere. Hay personas que no tanto y bueno, las dos funcionan muy bien. Porque en términos de pronunciación, si yo pongo esto, So, what's your usual day like? You will always seem so busy. nomás con la primera oración yo digo, so, what's your usual day like? You always seem so busy. La idea es copiarme todo lo que dicen, ¿sí? Cuando dicen it takes me, cuando dice ese it takes me que acabamos de ver, ¿dónde está? Por ahí. A ver si le encuentro. Takes, aquí, miren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo lo escucho, este it no me lo separan. Casi que digo, it takes me. ¿Por qué? Porque como hay T y T, las unen. Y eso pasa mucho en el inglés. Entonces yo digo, it takes me 20 minutes, 5 minutes to walk. Entonces este walk, por ejemplo, no le suena la L. Suena como una O y no le suena la L. Entonces yo digo, walk. Y hago el ejercicio de pronunciar primero quizá la expresión que me está causando algo de dificultad y después sí toda la oración, ¿sí? Entonces hay muchas estrategias para mejorar la pronunciación. ¿Qué es lo más práctico? Copiarme lo que yo escucho con lo que van diciendo, ¿sí? Hacer pausa, escuchar, volver a repetir, hacer pausa, escuchar, volver a repetir, ¿sí? Hacerle una lectura completa para yo identificar los sonidos, la entonación, ¿cierto? Y después sí, de pronto ir como a un par de oraciones que a mí me gustaron, que yo quiero decir mejor, que quiero decirla igualito como la dicen ahí. Entonces miren que
Un solo ejercicio de escucha nos da un mundo de posibilidades para aprender vocabulario, para aprender expresiones, para aprender pronunciación, para comprensión. Y, y me alejo un poco de la parte gramatical y me meto más a la comprensión del idioma, a la comprensión comunicativa. ¿Listo? Eso era algo que quería traerles el día de hoy. ¿Por qué quería traer este ejercicio? Porque está en la evidencia del test y está la otra evidencia que es de daily routines. Entonces, si alguien quiere empezar a trabajar en la evidencia de daily routines, sería eso, sería contar la rutina de una persona de otro continente, que no sea Latinoamérica, o ni América, que sea de África, de Asia, de Europa, ¿sí? Y bueno, la idea es como irse a investigar en inglés un poquito, ¿no? Que cómo son las rutinas y en esa evidencia hay que enviar un audio contando cómo qué hace la persona y todo eso. Esto realmente lo vamos a trabajar más a profundidad la semana que viene, pero si alguien quiere empezar a trabajar en eso, puede ya empezar a hacerlo, ¿no? Definitivamente este audio nos da la posibilidad de empezar a trabajar en mi rutina diaria, que es la actividad del foro que vamos a programar el lunes, y también pensar en cómo hablo de los demás, de las rutinas de los demás. ¿Listo? Esto es, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, Camila. No, ninguno, gracias. Bueno, listo, vale. Bueno, cualquier comentario, les agradezco mucho la paciencia porque sé que se me cruzó un poco la parte del tiempo y tuve aquí mis temas técnicos, entonces sí les agradezco mucho la paciencia y bueno, cualquier comentario que tengan, lo agradezco. Como, no sé, algo que les genere dudas o algo que... Tenemos tareitas, tenemos cosas para estudiar, tenemos cosas para trabajar. Cualquier ejercicio que ustedes hagan de aquí al lunes, así sea uno, mañana, así le dediquen 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, nos va a servir, ¿sí? Si solamente vuelvo a escuchar este audio y sigo estas instrucciones que les puse aquí, ya tenemos mucha ganancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya nos expusimos al audio varias veces, porque ya mi comprensión va a mejorar, ¿sí? Si hago algo, por pequeño que parezca, estoy mejorando, ¿sí? Les invito a que dejen de decir que que su inglés es malo, que ustedes son malos, porque hay muchas personas que lo dicen, hay personas que no, afortunadamente, pero hay personas que dicen, no, es que a mí el inglés me parece muy difícil. Y cada vez que nosotros nos decimos eso, realmente estamos reforzando una idea que nos atrasa un poco el proceso de aprendizaje. Entonces, tampoco quiero que ustedes digan, no, es que yo soy la mejor para el inglés, ¿sí? Si no se lo creen, si sí se lo creen, chévere, ¿sí? Porque se puede llegar a ser muy bueno o muy buena. Pero sí pueden decir, estoy mejorando, estoy mejorando. Y cada vez que en su cabeza, si sea solo el pensamiento, ustedes digan, no, es que me cuesta mucho, no, no entiendo nada, no, esto es muy difícil. Cada vez que les llegue el pensamiento, traten de decir, estoy mejorando, estoy aprendiendo, estoy haciendo un ejercicio. Y la constancia va a ser muy práctica. Si ustedes sacan 15 minutos todos los días, eh, así sea que no revisaron todo el componente, revisaron solamente 2 páginas, pero es mejor 15 minutos todos los días, 15 minutos 3 veces a la semana o 20 minutos 3 veces a la semana, que solamente estudiar el lunes, por ejemplo. ¿Listo? Siempre va a ser mejor graduar un poco el tiempo en por lo menos 3 días. Eso sí les sugiero, que graduemos el tiempo en al menos 3 días, para que haya cierta constancia y se cree el hábito. ¿Listo? Si lo hacen 2 días, está bien. Tampoco, si yo solamente puedo los domingos, también está bien. O sea, lo importante es estudiar. Lo que yo pueda hacer dentro de mis posibilidades, hago todo lo que sea a mi alcance. Si logro dividirlo en 3 o 4 veces a la semana, también, no hay problema. ¿Listo? No nos demos tanto palo, pero sí pensemos que cada vez que hacemos un ejercicio, estamos mejorando. ¿Listo? Bueno. Listo, mil gracias, Pilar. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Bye bye. See you.
Gracias, profe. Gracias a todos. Bye.